Hola a todos, esto es Ciencia por Deporte y hoy vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. Lo primero que vamos a hacer es tener una definición de lo que es la respiración. En este caso podemos tener dos tipos de respiraciones: la respiración interna y la respiración externa. Entendemos como respiración celular o respiración interna al proceso mediante el cual las células obtienen energía química de los nutrientes. Se produce en la mitocondria generándose un intercambio de gases entre la célula y el fluido extracelular. Como respiración pulmonar o externa, entendemos que en los organismos multicelulares, como el cuerpo humano, existe un sistema encargado de realizar el intercambio de gases entre el medio externo y el medio interno. Luego será distribuido por todas las células del organismo a través del sistema circulatorio. En definitiva, la función del sistema respiratorio es absorber oxígeno del aire y distribuirlo hacia todas las células del organismo y eliminar el dióxido de carbono, que es un producto de desecho. Por lo tanto, vamos a requerir a dos sistemas, que son el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Ahora, en este caso, vamos a describir solamente al sistema respiratorio. La respiración tiene 4 funciones principales. Por un lado, la ventilación, que es la movilización de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. La difusión del oxígeno y el dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. El transporte de gases, que es el transporte de gases de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia las células de los tejidos y desde las células de los tejidos. Y como cuarto y último, la regulación de la ventilación. Ahora vamos a ver la composición del aire, que es una mezcla gaseosa de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros gases. La composición del aire es la siguiente: un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0,97% de vapor de agua y demás, y 0,03% de dióxido de carbono. Ahora vamos a pasar a describir la anatomía del sistema respiratorio. Vamos a comenzar con la nariz y las fosas nasales. Como no encontré ninguna foto de una nariz que más o menos me guste, puse la del gatito esta, que me parece bastante linda, bastante figurativa también. La nariz es la parte superior del sistema respiratorio. Está compuesta por los huesos nasales, parte del maxilar superior y la parte nasal del hueso frontal. La parte inferior de la nariz es cartilaginosa. En el interior se encuentra el tabique nasal, que es parcialmente óseo y parcialmente cartilaginoso, dividiendo a la cavidad nasal en dos partes llamadas fosas nasales. Las mismas se abren al exterior por dos aberturas llamadas orificios o ventanas nasales, limitados por fuera por las alas de la nariz, y se comunican con la nasofaringe por dos orificios posteriores, también llamados coanas. Las fosas nasales en su parte interna están compuestas por una membrana mucosa con epitelio ciliado. La función de este epitelio es atrapar las partículas más grandes suspendidas en el aire, que fue inspirado para que las mismas no sean transportadas a las vías inferiores. Además, el aire inspirado va a pasar por la mucosa nasal y va a ser humedecido y calentado antes de seguir su camino por las vías respiratorias. El primer tercio superior de la mucosa nasal, situado en la parte superior, es la mucosa olfatoria, que contiene los receptores sensitivos olfatorios. La faringe. La faringe es un tubo que continúa a la boca y constituye el extremo superior común de los tubos respiratorio y digestivo. En la parte superior desembocan los orificios posteriores de las fosas nasales o coanas. En su parte media se comunica con la cavidad oral y por su parte inferior se continúa con el esófago, de modo que conduce los alimentos hacia él y el aire hacia la laringe y los pulmones. Su función es la de conducir al aire que ingresa por la nariz hacia la laringe. Ahora vamos a describir a la laringe, que es un órgano especializado que se encarga de la fonación o emisión de sonidos con la ayuda de las cuerdas vocales que están situadas adentro. Está localizada en la cara anterior del cuello
entre la laringofaringe y la tráquea. Actúa como válvula que tiene la función de impedir que los alimentos deglutidos y los cuerpos extraños entren por las vías respiratorias. Su esqueleto está formado por varios cartílagos unidos entre sí por diversos ligamentos. Se describen 4 cartílagos. 2 de ellos son el cartílago tiroides, que es el más grande de los cartílagos y está formado por 2 láminas que se fusionan y forman la nuez de Adán, que está más marcada en los hombres. El cartílago epiglotis, que está formado por el cartílago elástico y situado por detrás de la raíz de la lengua y por delante del orificio de entrada de la laringe. Su borde inferior está unido al cartílago tiroides. Estos cartílagos se aproximan en el momento de deglutir, cerrando el orificio de entrada a la laringe. En el borde inferior de la laringe se hallan las cuerdas vocales. Estas presentan formaciones musculares que se tensan con el pasaje de aire, emitiendo sonidos. El espacio delimitado entre estas se denomina glótico o glotis. Tráquea. Es un tubo que mide 12 centímetros de longitud y en su parte superior se continúa con la laringe y en su porción inferior se bifurca, dando lugar a los bronquios, derecho e izquierdo, que por el ilio, que es la zona de ingreso de bronquios y vasos pulmonares, penetran en cada pulmón. Esta zona de bifurcación se encuentra a la altura de la quinta vértebra dorsal y se denomina espolón traqueal o carina. La tráquea está constituida por una serie de anillos cartilaginosos en cuyo interior se encuentran las células ciliadas y glándulas mucosas que segregan mucus. Este órgano tiene la función de conducir el aire hacia los bronquios fuentes y de proteger a la vía aérea filtrando partículas extrañas que son adheridas a la mucosa traqueal e impulsadas hacia la faringe por medio de las cilias, en donde serán eliminadas por la tos. Los pulmones se ubican en la cavidad torácica, uno a cada lado, tienen una forma de cono truncado, en la base cóncava apoya sobre el diafragma y su vértice se halla a 1.5 centímetros de la primera costilla. Se encuentran envueltos por una membrana llamada pleura. Esta, la pleura, presenta 2 capas, la visceral, que se adhiere firmemente al tejido pulmonar, y la parietal, que se adhiere a la parrilla costal. Entre ambas existe la cavidad pleural, por donde circula el líquido pleural que lubrica la zona y crea un vacío, de manera que las pleuras actúan solidariamente, es decir, se desplazan juntas a pesar de no estar unidas. Cada pulmón presenta cisuras, que lo dividen en diferentes lóbulos. El pulmón derecho se encuentra dividido en 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y el izquierdo en 2, superior e inferior. A su vez, cada lóbulo se subdivide en 3 diferentes segmentos que reciben ramas bronquiales y ramas vasculares de la arteria pulmonar. Las divisiones segmentarias de los bronquios determinan la existencia de 10 segmentos en el pulmón derecho y 8 en el izquierdo. Dentro de los pulmones se pueden distinguir 2 porciones funcionalmente distintas: las vías de conducción, que incluyen las subdivisiones de los bronquios hasta los bronquiolos terminales. Las subdivisiones incluyen a los bronquios fuentes, bronquios lobares, bronquios de primer, segundo y tercer orden, bronquiolos y bronquiolos terminales. Por otro lado tenemos las vías de hematosis o de intercambio gaseoso. A partir de la 17ª generación bronquial comienza el acino alveolar, donde la pared alveolar o membrana alveolo-capilar permite el intercambio de gases o hematosis. Vamos a describir la mecánica de la respiración. Tanto inspiración como expiración se dan por una diferencia de presión. Por lo tanto, es buena idea entender qué es la presión. Físicamente, o la fórmula física de la presión, o la fórmula matemática, es: la presión es igual a la fuerza ejercida sobre un área específica. Por lo tanto, lo que sucede en el principio, a la hora de la inspiración, es que antes de que comience la inspiración, tanto en la atmósfera como en la cavidad torácica, la presión es exactamente la misma. Pero cuando comenzamos la inspiración, lo que sucede es que el diafragma
se contrae. Al diafragma contraerse, aumenta el área, o en este caso el volumen del tórax. Y no solamente sucede porque se contrae el diafragma, sino que también sucede porque se contraen los músculos inspiratorios, agrandando la cavidad torácica. Entonces tenemos un área mayor y esto hace que la presión sea menor. Como la presión es menor ya adentro del tórax, el sistema va a tender a equilibrar, porque generalmente todos los sistemas tienden a un estado estacionario, un estado de equilibrio. No está bien dicho equilibrio, pero bueno, para fines prácticos es bueno entenderlo así, como equilibrio. Entonces decíamos que había menos presión dentro del tórax porque hay más área. ¿Por qué? Porque se contrajo el diafragma y porque se activaron los músculos inspiradores y el tórax se agrandó hacia adelante, hacia atrás y hacia abajo. Entonces, para equilibrar esa presión, lo que sucede es que ingresa aire. Cuando ingresa aire, hasta llegar a igualar la presión, se realiza el intercambio gaseoso, que vamos a hablar luego del intercambio gaseoso, y el diafragma se relaja. A diferencia de la inspiración, la expiración es un proceso pasivo, no actúa la contracción de ningún músculo. Lo que pasa es que se relajan los músculos inspiratorios. Eso en la inspiración pasiva. Entonces, se empieza a relajar el diafragma, el tórax comienza a tener su tamaño original, pero entonces ahora le está sobrando aire y está teniendo más presión que en la atmósfera. Esto hace que el aire salga expulsado por algún lado, en este caso por la nariz, completando el proceso de expiración. Creo que esta es una buena forma de entenderlo básicamente para poder comprender que es simple, lisa y llanamente una cuestión mecánica. Una forma o un experimento para poder entender esto es intentar desperezarnos y expirar a la vez. Se puede, pero hay que hacerlo de manera forzada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos desperezamos, lo que estamos haciendo es agrandar la caja torácica. Por lo tanto, se ejerce una presión negativa que hace que ingrese aire. Y si nosotros queremos expirar, básicamente lo que estamos haciendo es una fuerza contraria que va a reñir y se va a terminar equilibrando. Ahora vamos a hablar de la difusión pulmonar. Para esto vamos a definir a la hematosis, que es el proceso de intercambio de gases por difusión que ocurre a nivel pulmonar entre el aire y la sangre. La difusión pulmonar consiste en el pasaje a nivel de la membrana alveolo capilar de oxígeno y dióxido de carbono. Hay 4 factores que rigen la difusión gaseosa a través de la membrana alveolo capilar, y estos son los gradientes de presión parcial de oxígeno, el espesor y la superficie de la membrana alveolo capilar, la velocidad de difusión de los gases y la circulación pulmonar. Gradiente de la presión parcial de oxígeno. Según la ley de Dalton, cada gas en una mezcla gaseosa ejerce una presión parcial directamente proporcional al porcentaje de su concentración. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión parcial de oxígeno será de 160 milímetros de mercurio, que es el 21% de la atmósfera. Y la de CO2 será menor a 1 milímetro de mercurio. El aire en los pulmones y alvéolos se mezcla con el aire que no fue expirado, porque hay parte de ese aire que no fue expirado. Entonces, la presión parcial de oxígeno en los alvéolos queda en 105 milímetros de mercurio. La sangre venosa de la arteria pulmonar presenta una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 46 milímetros de mercurio. Entonces, esos gradientes de concentración a niveles de la membrana alveolo capilar determinan que el oxígeno ingrese a los capilares, porque la sangre tiene una presión parcial de 65 milímetros de mercurio y en los alvéolos capilares es de 105, y que el CO2 pase hacia el alvéolo, porque hay una diferencia de 6 milímetros de mercurio. Las presiones parciales de estos gases después de producido el intercambio gaseoso, es decir, la sangre ya está oxigenada, serán la presión parcial de oxígeno en la sangre oxigenada será de 95 milímetros de mercurio y la presión parcial de dióxido de carbono
será 40 milímetros de mercurio. Recordemos que siempre los gases tenderán a ir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, y es por eso que se da el intercambio alveolo pulmonar con la sangre. Espesor de la membrana alveolo capilar. A esta membrana se la denomina también barrera hematogaseosa y representa el recorrido que deben hacer los gases para producir el intercambio gaseoso del que estábamos hablando recién. La membrana respiratoria está formada por la capa de líquido surfactante, evita el colapso del alveolo, el epitelio alveolar, la membrana basal del epitelio alveolar, el espacio intersticial, la membrana basal del capilar y el endotelio capilar. Esos son los componentes de la membrana alveolo-capilar. En condiciones normales, tanto el espesor como la superficie de la membrana son adecuados para satisfacer los requerimientos de la difusión de gases. La velocidad de la difusión de los gases. En un medio líquido, como el plasma, depende de dos factores fundamentales: el peso molecular y la solubilidad del gas líquido. Según la ley de Graham, la velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. No importa en sí la ley de Graham. Lo que importa es que a mayor peso molecular, menor difusión. Y según la ley de Henry, la velocidad de difusión de un gas en la sangre es directamente proporcional a su solubilidad en el medio líquido. Tampoco importa la ley. Lo que importa es que según esta ley, a mayor solubilidad, mayor difusión. De acuerdo a estas dos leyes, el dióxido de carbono, que tiene menor peso molecular y mayor solubilidad, difunde 20 veces más rápido que el oxígeno, siendo que hay una diferencia de CO2 a la hora de hacer el intercambio alveolo capilar de solamente 6 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, y la diferencia de oxígeno es de 65 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el CO2 difunde con un gradiente de solamente 6 milímetros de mercurio, mientras que el oxígeno, para poder difundir y para poder hacer ese intercambio gaseoso, necesita una diferencia de 65 milímetros de mercurio. La circulación pulmonar. El glóbulo rojo está en contacto con el alveolo capilar durante 0,8 segundos, que es la duración del ciclo cardíaco. Durante la realización de ejercicio, al aumentar la velocidad de circulación de la sangre, disminuye el tiempo de contacto del glóbulo rojo con la membrana, llegando aproximadamente a los 0,25 o 0,30 segundos. A pesar de esto, el tiempo es suficiente para que la hemoglobina del glóbulo rojo sature de oxígeno sin producirse limitaciones en la difusión. Bueno, ya hemos visto cuáles son los principales factores que rigen la difusión gaseosa, así que ahora vamos a ir a algo que se llama espacio muerto. En condiciones de reposo, a los pulmones ingresan 500 mililitros de aire, de los cuales 350 mililitros llegan a los alveolos. El resto queda en la zona de conducción y se llama espacio muerto. ¿Por qué? Porque no llega a difundir nada eso. Esto se llama espacio muerto anatómico. De manera ocasional, algunos alveolos no son funcionales o lo son parcialmente porque el flujo sanguíneo pulmonar es insuficiente o nulo en esos alveolos. Por lo tanto, a estos alveolos también se los considera dentro del espacio muerto. Cuando se suman el espacio muerto anatómico con el de los alveolos, se llama espacio muerto fisiológico. En una persona sana, generalmente el espacio muerto anatómico y fisiológico son los mismos porque todos sus alveolos son perfectamente funcionales. Pero esto con el tiempo, con algunas afecciones pulmonares, puede cambiar y puede aumentar el espacio muerto fisiológico. Hasta acá llegamos con la primera parte de lo que es sistema respiratorio. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Te invito a que te suscribas al canal y que nos sigas en nuestro Instagram, que es Ciencia por Deporte. Nos estamos viendo la próxima.